Muchas gracias, Augusto, con las buenas tardes a todos y lo felicito de antemano por este excelente trabajo que yo creo que nos trae a la discusión y el debate en el sector un sustento fáctico que siempre es útil para estructurar, organizar los debates de mejor manera. Yo puedo decir que la conclusión que yo saco es la siguiente. Cuando se habla de la crisis de la salud, yo creo que el llamado que ustedes nos están haciendo es, bueno, ¿y eso qué significa? Y yo quisiera hacer la siguiente diferenciación. Lo que nos está diciendo el índice es que si nos centramos en los resultados en salud, en general resultados en salud desde una perspectiva comparada, los resultados de Colombia, no solamente del sistema de salud, porque algunos de esos resultados no tienen que ver directamente con el sistema de salud y reflejan el desarrollo y avance social en otros sectores. Esos resultados no son malos y voy a hacer 2 o 3 consideraciones más adelante. Pero en general, uno no puede hablar en Colombia a la luz de estos resultados de una crisis de salud pública, enfatizo salud pública. Nuestros indicadores trazadores son indicadores que en el peor de los casos son comparables a países que tienen un mismo nivel de desarrollo que el nuestro. Ese es un primer punto. Si nos movemos a los temas que ustedes llamaron institucionales, pero yo quisiera llamar de alguna manera asistenciales, yo creo que tampoco podemos decir, a pesar de los problemas de calidad y oportunidad que se reflejan en la encuesta, de una gran crisis asistencial. Los indicadores de percepción señalan y ponen el dedo en la llaga de los problemas de oportunidad, algunos temas de calidad, pero sobre todo los temas de oportunidad en el acceso, en particular a consultas médicas y en particular a consultas médicas especializadas. Pero yo tampoco podría decir a la luz de los resultados de este índice que el país esté en una gran crisis asistencial. Lo que sí muestran los resultados financieros y en particular los resultados que atañen a los problemas microeconómicos, como ustedes lo llamaron, cuando uno mira sobre todo las deudas y el menoscabo de los patrimonios de las empresas aseguradoras, que sí hay un problema financiero que uno podría caracterizar como una crisis financiera. Entonces, en términos de titular, yo diría que estoy de acuerdo, ha hecho parte del diagnóstico que nosotros hemos reiterado en muchos escenarios, en ámbitos de discusión, y es que no estamos ante una gran crisis de salud pública, no hay una crisis asistencial, pero sí hay en el sector salud en este momento una crisis financiera. El problema es que la última puede llevar o dar al traste a las otras. Esta es una situación de transición que no es sostenible. Los problemas financieros pueden llegar a contaminar y pueden empezar a ocasionar problemas ya graves de resultados en salud y pueden los temas asistenciales, donde ya hay preocupaciones, exacerbar ese tipo de problemas. Entonces yo resumiría de esa forma felicitándolos, yo creo que es un ejercicio muy juicioso, como bien decía Daniel, tal vez no sea el mejor de los índices posibles, pero yo creo que nos va a ayudar mucho y yo no tengo ningún cuestionamiento ni metodológico ni con los resultados, yo creo que reflejan la realidad fáctica y empírica de nuestro sector de la mejor manera. Pero ahí tengo una pregunta, ministro, y se la robo, y aquí públicamente digo a quién se la robé, al doctor Daniel Castellano en una conversación ayer. Él nos decía, pero bueno, ¿por qué el ministro no nos contesta si el diagnóstico se ha hecho como tan evidente? Si el diagnóstico de la OCDE apunta de alguna manera, aquí se reafirman algunos aspectos que hay en esa evaluación que hizo la OCDE de nuestro sistema de salud. En el mismo modelo integral de atención y en el documento preámbulo del modelo integral de atención en la parte de diagnóstico también se reafirman varios aspectos. Si eso es así, se tiene claro como el diagnóstico y hacia dónde deberían hacerse las correcciones, ¿por qué es tan difícil hacerlas? ¿Por qué ha sido tan complicado hacerlas? ¿Por qué no lo hemos podido lograr y avanzar? Sobre todo en el tema financiero o en general. En general. En general fue la pregunta, doctor Daniel.
Quizás el tema financiero, pues por supuesto, y ahí habría una pregunta. Déjame responder la pregunta de la siguiente manera, y si quiere empiezo por el tema financiero y me voy moviendo a los otros temas. El resultado, si se quiere, es paradójico, porque el tema financiero, que es el que sale peor evaluado, es al que nosotros le dedicamos, aquí está el señor superintendente, el 90% o el 80% de nuestro tiempo. Concita y concentra la atención, no solamente del ministerio, sino de algunas de las entidades adscritas, de los debates en el Congreso, de los diferentes ámbitos. Las reuniones mías, en el fondo, se van volviendo, si se quiere, a veces tediosas, porque son reuniones que apuntan a los mismos síntomas financieros. Viene el gerente del hospital público de una región y presenta los resultados de su programa de saneamiento fiscal y financiero, y ahí son evidentes los problemas de las deudas, y cuando uno trata de ir un poco más allá en esta cadena causal y auscultar de dónde vienen los temas, entonces que la EPS no le pagan, pero viene la pregunta de por qué las EPS no pagan, entonces la EPS me dice, yo tengo este desequilibrio, a mí el manejo del NOPOS me está costando 20-25% de mis necesidades, y entonces ahí termina todo. Este es un problema de naturaleza compleja, que no compete solamente al ente rector, yo lo voy a decir de manera clara y si se quiere fehaciente. El Ministerio de Salud y Protección Social, con las competencias que hoy tiene de rectoría, no puede resolver solo el problema financiero del sistema de salud, que trasciende, si se quiere, la responsabilidad del Ministerio de Salud. Cuando uno llega a decir, bueno, ¿y por qué estamos metidos en este tema? Porque este problema financiero que no es de ahora, que yo creo que ya lleva, para utilizar una cifra redonda, una década, porque se sigue arrastrando en el tiempo. ¿De dónde viene? Y yo creo que en el país hay dos visiones sobre las dificultades financieras del sistema de salud. Yo las quisiera presentar como dos visiones opuestas o contradictorias, pero en algunos de los debates pueden ser complementarias, no tiene que ser una y la otra, puede ser una o la otra. Una de las visiones pone el énfasis en el funcionamiento del sistema y en particular en el rol del papel que juegan las EPS. Y básicamente tiende a caricaturizar o a definir el problema financiero como un problema básicamente del funcionamiento de los intermediarios o de lo que puede llamar uno técnicamente la descentralización administrativa de algunas responsabilidades del sistema de salud que nació en la Ley 100 del año 93. La otra visión pone el énfasis en otro aspecto, que no son los intermediarios. No es ese aspecto de diseño del sistema, sino es un aspecto más complejo, y es que cualquiera que uno ponga ahí, con las presiones de gasto y el exceso de gasto sobre los recursos disponibles, vamos a tener problemas financieros. Yo en general he tendido a enfatizar más la segunda visión que la primera. Y si uno mira el tema financiero se va a dar cuenta que hoy en día la tasa de siniestralidad promedio del sector está cercana al 100%. Esto significa que para la gran mayoría de las EPS es peso que entra, peso que sale. ¿Por qué no pagan las EPS? Todos los recursos que entraron ya fueron pagados. Y yo voy ahora, no pude quedarme al otro panel porque tengo un problema grande en Medellín con la EPS, el régimen subsidiado Sabia Salud, que tiene un gran desequilibrio financiero. Y si uno mire de dónde viene el desequilibrio financiero de Sabia Salud, que hoy afilia la totalidad o casi la totalidad de la población del régimen subsidiado en el departamento de Antioquia, de que el mismo departamento de Antioquia, por los servicios y tecnología de NOPOS, tiene una deuda con Sabia Salud que ya está cercana a los 200.000 millones de pesos. ¿Y qué dice el departamento de Antioquia? Pues los recursos que me gira el Estado por el Sistema General de Participaciones no alcanzan para cubrir esas deudas que yo tengo por servicios de tecnologías NOPOS. Eso nos lleva a tener una conclusión sencilla, rápida, y es que los recursos, cuando uno hace las sumas y restas, no están alcanzando plenamente. Y no están alcanzando plenamente porque ahí ha estado el centro de mi diagnóstico. Aquí tenemos un contrato social que no es del todo coherente. El sistema gasta más de lo que tiene y el conjunto de las demandas sociales superan con creces los recursos disponibles. Y el papel del sector judicial, y en particular yo quisiera señalar el papel de la Corte Constitucional, no ha ayudado a resolver este problema, todo lo contrario. Le seguimos sumando demandas al sistema de salud. Hace un mes la Corte Constitucional dice tenemos que pagar también por tratamientos de fecundidad. Esos valen 50, 100 millones de pesos en muchos casos. ¿Dónde están los recursos? En ninguna parte. O sea, seguimos sumando del lado de las responsabilidades sin que por parte de los ordenadores de gasto exista en un sistema muy descentralizado una conciencia plena sobre que esto se trata de un recurso público
y cuando hay un financiamiento mancomunado tiene que haber esa doble responsabilidad. La responsabilidad con el paciente, por supuesto, la responsabilidad que tenemos, doctor Néstor, con el derecho fundamental a la salud, pero la responsabilidad que también es la responsabilidad de cuidar los recursos de todos. La interpretación expansiva del derecho fundamental a la salud, que pone mucho énfasis en los derechos individuales, pero que olvida los derechos colectivos y que olvida la planificación y que olvida los análisis epidemiológicos que tienen que estar detrás para definir las prioridades de gasto, yo creo que ha llevado a ese problema financiero. Si no existe esa conciencia, y más adelante vamos a hablar de las soluciones, yo creo que va a ser muy difícil resolver el problema. ¿Y cuál es la encrucijada o el momento de transición en que tenemos? Por un lado tenemos la ley estatutaria en salud que ha aumentado las expectativas de la población, pero por el otro lado tenemos estas tensiones financieras crecientes que a veces yo las describo como una metáfora manida, pero creo que describe la situación. Estamos estirando el sistema de salud, estirándolo, 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 y si se nos rompe los resultados buenos en salud, muchos de los resultados donde somos un ejemplo en la región, Colombia es el único país de todo el continente, incluyendo Estados Unidos, si se quiere Canadá, que tiene sin gasto de bolsillo, sin pagar un peso, cobertura universal para enfermedad renal crónica. De esos tenemos 13.000 pacientes en el régimen subsidiado, todos atendidos, sin excepción, sin un peso de gasto de bolsillo. Eso se nos puede perder, esos resultados que son importantes, que a veces no valoramos como sociedad, si no retomamos la coherencia en el financiamiento del sistema de salud. Yo lo llamo la coherencia en el contrato social. Cualquier arreglo social, y en particular la seguridad social, tiene que partir de eso. Yo tengo unos recursos que son finitos y tengo que tener unos beneficios que guarden coherencia con esos recursos. Ese problema no lo hemos resuelto. Pero, ministro, digamos, esa es sin duda una visión clara, pero la contraparte de eso es otra reflexión. Hay quienes piensan que, me decía alguien, un amigo, una frase hace un tiempo, es que en el sistema de salud, por controlar el gasto, se nos disparó el gasto. O sea, ¿qué tanto hay de ineficiencias adicionalmente a lo que usted está mencionando? ¿Cuáles son esas ineficiencias que tenemos en el sector? Porque, digamos, una primera reflexión sobre lo que usted dice apuntaría a reafirmar lo que algunos también están planteando. El sistema podría crecer el gasto adicionalmente en punto y medio del Producto Interno Bruto en un horizonte de X años, o hay que hacer de las dos cosas, y cuánto y cómo, y digamos, estamos en el tema de los cómo. Va a pasar al tema de los cómo, pero antes hago un pequeño comentario sobre esta idea de que por controlar el gasto se puede aumentar el gasto. Sin duda puede haber visiones por parte de algunas empresas pagadoras de EPS, miopes, en el sentido de que por tener un ahorro de muy corto plazo, terminan aumentando los costos para ellos mismos, pero peor todavía para todo el sistema. Eso puede pasar. Pero eso no significa que todos los esfuerzos de control de gasto sean esfuerzos que nos están llevando a ese tipo de ineficiencias. Yo he hecho, sobre todo énfasis, y ya paso a los cómo, en algo que tiene que cambiar definitivamente en nuestro sistema de salud, y es la forma como el sistema de salud incorpora la nueva innovación farmacéutica. Ese es un desafío para todos los sistemas de salud. Yo me he cansado de repetir esto una y otra vez, pero Colombia tuvo dos momentos muy distintos. El de la primera parte del sector, que uno podría decir del año 93 al año 2005, donde no se hizo un análisis exhaustivo sobre cómo íbamos a ir actualizando el plan de beneficios, que se define de manera casi arbitraria al comienzo del sistema con el plan de beneficios que tenía en su momento el Seguro Social. Y el sistema se concentró en lo que uno podría llamar el margen extensivo no intensivo, en sumar y sumar y sumar y sumar gente, sin pensar qué estaba pasando con los beneficios que se nos quedaron desactualizados. Y en algún momento, año 2005-2006, incluso previo a la sentencia TGT 160 del año 2008, el sistema abre las compuertas. Y le transmitimos a todo el mundo, a todos los agentes del sistema, a la industria farmacéutica, pero también a los médicos especialistas, también a las IPS y también a las EPS integradas verticalmente, la idea de que íbamos a pagar todas las innovaciones y toda la tecnología a cualquier precio. Y esa fiesta de los recobros, sobre la que todavía estamos viviendo algunas de las consecuencias,
tuvo muchas implicaciones. La que yo quisiera señalar y que el país no conoce plenamente, y es que el ahorro que habíamos construido con los excedentes del FOSIGA en la primera mitad de vida de nuestro sistema de salud, que tenía un valor aproximado a 10 billones de pesos, se acabó. Hoy en día no existe. El FOSIGA ya no tiene excedentes. Si nosotros nos devolviéramos al año 2009, 2010, incluso un poco más atrás con la sentencia de la Corte Constitucional, recuerdan que los debates del sistema de salud tenían esta queja permanente. La plata de la salud está invertida en TES, mientras tanto tenemos todos estos problemas financieros. Eso hacía referencia a los excedentes del FOSIGA invertidos de esa manera mientras estaban acumulando unas deudas para pagar por las nuevas innovaciones. Con esa forma no deliberada, espontánea, como decidimos pagar esto, que fue con ese fondo paralelo alimentado por los excedentes del FOSIGA. Eso se acabó. Y si no somos capaces de incorporar esas tecnologías, esa innovación, con capacidad de discernimiento y ordenadamente, el sistema no va a aguantar. Y ahí sí creo, y no estoy de acuerdo, Augusto, con esta frase de que por controlar el gasto estamos de alguna manera llevando a un gasto superior, porque yo sí creo que una de las grandes dificultades, no solamente del sistema de salud colombiano, sino de cualquier sistema de salud del mundo, es que existe en la innovación farmacéutica, en muchos casos, un divorcio entre valor y precio. Hay un nuevo medicamento que entra al país, que vale muchas veces 2 veces más del que está disponible, pero que su aporte en términos de salud de la población es insignificante. Y terminamos adoptándolo sin ningún tipo de análisis. Paso entonces a los cómo. Yo creo que… Perdón, un paréntesis ahí antes de los cómo. En ese tema del contrato social, una queja en el sector es cómo se le da legitimidad a esa definición. Digamos, se ve que el ministerio ha ido fortaleciendo, digamos, espacios y la institucionalidad en ese proceso de definición. Pero parecería que la gente en general en el sector no se siente satisfecha sobre la forma como se legitima esas decisiones. Para decirlo claramente, hay quienes consideran, y esto desde antes, desde 2008 y antes posiblemente, que las consultas que se le hace a expertos del sector básicamente se hacen es para validar una decisión que ya está tomada y que los planteamientos y las propuestas desde esos expertos a veces no son tenidas en cuenta y terminan no siendo legítimas las decisiones, o no sintiéndose legítimas las decisiones. Ahí qué se podría hacer y qué se puede o se está haciendo. El Ministerio ha venido fortaleciendo algunas instituciones, algunas de ellas son instituciones nacientes que todavía no tienen toda la credibilidad, pero yo creo que para la incorporación de esas nuevas tecnologías, por ejemplo, el papel que juega el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud es fundamental. Ahí en ese comité directivo del Instituto de Evaluación de Tecnologías y Salud están representadas las sociedades científicas. Ellas han venido participando y acompañando algunos de estos procesos, pero seguramente nos falta mayor legitimidad. Legitimidad en un sentido, yo creo que la legitimidad la da la deliberación, esto es la discusión de todos, pero no la decisión de todos, alguien tiene que tomar la decisión. Y a veces los espacios de legitimidad llevan a una especie de contradicción que la gente dice, yo participé, presenté algunas observaciones, pero no todas fueron tenidas en cuenta, es que no todas pueden ser tenidas en cuenta, y ahí hay un problema a veces. Pero, ¿qué veo yo hacia adelante? En cualquier diseño y pensando ya en los próximos 5 años. En cualquier escenario el Ministerio tiene que fortalecer su rectoría y su capacidad regulatoria para el tema de los medicamentos. Si el tema del NOPOS sigue estando alrededor de 3,5, 4 billones de pesos anuales en el escenario sin excedentes del FOSIGA, eso va a llevar a una quiebra del sistema de salud. Fortalecer la rectoría, seguir fortaleciendo la competencia, por eso fuimos pioneros en este tema que todavía no hemos sido capaces de implementar plenamente, donde el mundo apenas está aprendiendo de traer competencia a los mercados de medicamentos biotecnológicos que ya representan en Colombia 1/3 del gasto farmacéutico y van a seguir creciendo. Nosotros vamos a tener que seguir regulando los precios de los medicamentos. Hoy en día está colgada la nueva metodología para la regulación de precios de medicamentos que recoge las experiencias aprendidas de la circular 03
que ya lleva 2 años. Y ahí, a pesar de que el entorno está cambiando y yo creo que el ambiente va a ser más hostil con respecto a lo que el país va a hacer, vamos a tener que seguir insistiendo sobre la necesidad imperiosa, si este sistema va a ser sostenible, de controlar los precios de medicamentos, de seguir fortaleciendo la competencia y de hacer algo que ha sido muy duro al Ministerio, donde lo digo claramente, hoy tenemos presiones muy grandes que vienen incluso desde la OECD, que es la implementación del artículo 72 del Plan Nacional de Desarrollo, que plantea la simultaneidad de los procesos de autorización de mercado, registro sanitario y evaluación de tecnologías, y si se quiere regulación de precios también, para que el sistema de salud colombiano, como tiene que ser, tenga capacidad de discernimiento. Y si hay un medicamento que efectivamente tiene valor agregado, ese medicamento va a entrar, va a estar sujeto a una regulación o a una negociación centralizada, pero si hay otro que tiene un aporte marginal, si entra, tiene que entrar el precio del que ya está, no a otro. Y si hay otro que no tiene un aporte marginal, que es simplemente un Me Too, pues simplemente el sistema no tiene por qué pagarlo. Eso ya está planteado en el artículo 72 del Plan Nacional de Desarrollo. La buena noticia es que la Corte Constitucional hace apenas 4 o 5 días dijo ese procedimiento, que es agresivo, es exequible, o sea, es compatible con el derecho fundamental a la salud. Lo dijo de manera clara y contundente la Corte Constitucional. La implementación de ese artículo 72 es fundamental. La implementación del modelo integral de atención en salud, que nos va a disminuir algunas de las ineficiencias en los temas de gestión de riesgos, en los temas de ir creando redes integradas de atención en salud. Yo voy a Medellín también. No puede haber un funcionamiento más ineficiente que como funciona la red pública y privada en el área metropolitana. Metrosalud, la red de primer nivel, con una infraestructura excelente, de primer mundo, que se la quisiera cualquier país del mundo, cerrando a las 3 de la tarde, mientras las salas de urgencia están absolutamente congestionadas en los hospitales de tercer nivel. Si no tenemos un modelo distinto de operación, más coordinada y articulada entre los diferentes prestadores, esto no va a funcionar. Paralelo a la política farmacéutica, nosotros hemos propuesto entonces una propuesta que por ahora es académica, pero que es el plan para que el sector vaya disminuyendo algunas de esas ineficiencias, que es el modelo integral de atención en salud. Y como también comparto el diagnóstico que ustedes hacen comparativo internacional, difícil de no estar de acuerdo, que tenemos que aumentar los ingresos, tenemos el debate en la reforma tributaria, para traerle de manera permanente al sector por lo menos 1,5, 2 billones de pesos, que además, y yo creo que esto nos va a servir, por lo menos para pedagogía y como elementos adicionales para el debate. Ustedes vieron en los indicadores de obesidad y sobrepeso, donde ya comenzamos a aparecer en amarillo, y yo creo que estos son desactualizados. La nueva ENSIN, Juan Pablo, yo creo que nos va a mostrar incluso una situación más difícil, y vamos a pasar del amarillo al rojo, y no podemos seguir de manos cruzados. La inacción para afrontar ese problema yo creo que no es una opción viable para nuestro país. Para recobrar entonces el equilibrio financiero del sector, sin hablar todavía del pasado, simplemente el futuro. Necesitamos una mejor política farmacéutica, seguir avanzando sobre lo que hemos construido y seguir construyendo espacios de legitimidad y traer a todo el mundo, porque vamos a necesitar desde adentro un consenso, porque las presiones que vamos a tener para la implementación futura de la política farmacéutica van a ser fuertes. Reto para el año entrante grande es la implementación y puesta en práctica del artículo 72 del Plan Nacional de Desarrollo, que va a ser duro, pero es necesario para poder lidiar con la presión tecnológica en el escenario complejo de falta de excedentes del FOSIGA, mayores ingresos y modelo integral de atención en salud. Esa es la apuesta que ha planteado el Ministerio desde hace un tiempo para recobrar el equilibrio necesario y, resuelto el tema del equilibrio presente, empezar con un tiempo con los otros instrumentos que hemos puesto en práctica, que ya son de naturaleza financiera, y resolviendo el tema de las deudas y la recuperación patrimonial en la ruta que plantea el otro elemento de la reforma, que es el decreto 2702 del año 2014, que son los 7, incluso en una nueva reforma que está siendo aprobada. No, el decreto salió ya ayer, porque para algunos casos ya tenemos, son 10 años para el fortalecimiento financiero de la GPS. Juan Pablo dice que no. Juan Pablo, hacer lo contrario es una gran irresponsabilidad, es simplemente llevar el sistema a una crisis sistémica. Si uno tiene una quiebra como la que tiene el sistema de salud, y yo le digo a un señor de la CPS, usted tiene que recuperarme el patrimonio en un año, todo el mundo sale corriendo,
Y lo que tenemos en nuestro país es una crisis catastrófica. Todas las crisis financieras necesitan reglas claras, confianza y tiempo. Incluso José Antonio Campo mencionaba hace un tiempo un tema que me sorprendió a mí. Dice, el país no se ha recuperado plenamente de la última crisis financiera que tuvimos hace 10 años. Estaba hablando del sector bancario. Y nosotros queremos aquí que la crisis financiera, que no cuenta con grandes recursos públicos, porque no es que el ministro de Hacienda me esté dando un cheque de 5 billones de pesos para que yo resuelva esto. Esto la tenemos que resolver endógenamente con recursos del mismo sector, con capitalizaciones y patrimonios que tienen que venir a ayudarnos a resolver los problemas. Yo a eso ojalá, pero no le puedo poner un plazo de 1 o 2 años. Entonces lo que nosotros planteamos o hemos planteado es lo siguiente: la recuperación patrimonial del sector va a tomar un tiempo y tenemos que tener unas reglas claras con metas volantes. Las reglas claras las define el decreto 2702. Ese es un primer punto. Como sabemos que las necesidades de liquidez son ingentes o imperiosas, tenemos que tener mecanismos de liquidez que nos sirvan de puente para ir comprando tiempo mientras se da este proceso de recuperación. Y esos mecanismos de liquidez tienen que ser acompañados de otro tipo de mecanismos para lidiar con lo que alguien llamó las mega liquidaciones, Salucop y Caprecom. Por eso el Congreso aprobó 500.000 millones de pesos para pagar parte de las deudas de Caprecom. Vamos a ver cómo lidiamos con el tema tan complejo de Café Salud, Salucop en ese momento. Y mientras tanto, tenemos entre todos que seguir apuntándole a la recuperación del equilibrio corriente, porque nada ganamos nosotros con comprar tiempo cuando seguimos abriendo la brecha, esto es gastando más de lo que tenemos año tras año. Tal vez la intervención tan larga, Daniel, es para transmitirles a todos una idea de que esto es complejo, que esto es un problema difícil, que este es un problema que involucra las premisas fundamentales de un contrato social todavía incoherente, que hay que recuperar esa coherencia, y recuperada la coherencia yo creo que somos capaces de resolver la crisis financiera del pasado. Yo no le veo otra salida. Ministro, usted lo ha mencionado la palabra 2 o 3 veces, rectoría, y lo que usted nos está planteando desde el punto de vista del artículo 72, desde el punto de vista del modelo integral de atención en salud, requiere de una capacidad institucional cada vez más fortalecida a nivel del ministerio. Uno percibe que eso se ha venido dando. La inquietud que nos queda es cómo se debe acrecentar esa capacidad institucional y cómo se debe proteger para sostenerla en el tiempo. ¿Usted qué opinión tiene sobre eso? Sí, yo creo que el sector salud, dados estos problemas, dada la complejidad de lo que estamos hablando, es un sector que tiene que seguir fortaleciendo técnicamente. Yo creo que el ministerio se ha venido fortaleciendo. Yo dije hace un tiempo, tal vez de manera un poco desafiante, que era un fortín tecnocrático. Pero yo creo que entre todos, y esta es una invitación que les hago a todos los que están aquí, en la que todos yo creo que estaríamos de acuerdo. Tenemos que proteger el sector de esa amenaza latente de nuestro sistema político, que es la amenaza del clientelismo. El sector tiene que protegerse de que en la Superintendencia de Salud existan un manejo técnico. El sector tiene que proteger las instancias técnicas del Ministerio de Salud. Menciono un caso fundamental, debate que vamos a tener el año entrante. De pronto a todos se nos olvidó, pero la ley del Plan Nacional de Desarrollo cambió la arquitectura institucional del sector. El FOSIGA, como lo concebimos, como un fondo, cuenta donde se tercerizaban algunas de las labores misionales. El FOSIGA surgió simplemente como un fondo donde la única labor que se concibió inicialmente fue la del manejo de un portafolio. Y el Estado no tiene por qué manejar portafolio, entonces invitaron a unas fiducias a que manejaran el portafolio. Pero las cosas fueron cambiando y la situación de la salud se fue haciendo cada vez más compleja y vino la estrategia de los recobros. Y esos administradores fiduciarios que tienen como vocación administrar portafolios terminaron asumiendo un montón de labores misionales muy complejas. Eso fue un problema, porque la comunicación y la forma como se hace ese trabajo en el ministerio es muy difícil porque hay un intermediario del otro lado. Hoy un consorcio de fiducias públicas, anteriormente un consorcio de fiducias privadas. Eso se acabó. Y ya vamos a tener una institución, una unidad de gestión pública
que va a asumir algunas de esas funciones que se tercerizaron. Yo no puedo imaginarme un escenario peor si ese nuevo gran banco del sistema o esa institución que reemplaza el FOSIGA termina siendo capturada por intereses políticos. Entonces yo creo que entre todos, y tiene que ser parte del contrato social o del acuerdo, y es proteger las instancias técnicas, seguir fortaleciendo técnicamente el sector. Yo creo que hoy, si yo hago un repaso de las diferentes entidades adscritas, el Instituto Nacional de Salud, el INVIMA, la Superintendencia de Salud y muchas de las direcciones del Ministerio, yo creo que hay un manejo técnico, profesional, hay muchas cosas que fortalecer, pero yo creo que el sector tiene que seguir avanzando en esa dirección. Ministro, usted me abre a otra pregunta. Hace 5 años y medio, el presidente de la República, acompañado por el director de la policía, el director nacional de la policía, y por la Contralora General de la Nación de la época, si mal no recuerdo, señaló que en el sector de la salud se habían robado 4.5 billones de pesos. Pues eso generó un gran estigma sobre el sector salud en general, en donde la inmensa mayoría del sector trabaja por el bienestar de los ciudadanos sin pensar en otra consideración distinta de cumplir un servicio y una vocación de servicio. ¿Para qué sirvió esa denuncia? ¿Qué hemos logrado en esa materia de lucha contra la corrupción? ¿Qué hay que hacer ahí? El tema de la corrupción es muy complejo porque uno como funcionario público siempre tiene ese tema ahí, ¿no? Y es muy fácil a veces asumir el papel de víctima, pero todo se termina devolviendo. Pero yo quiero contestar la pregunta haciendo de manera rápida, no puedo ser exhaustivo, una especie de anatomía y análisis rápido de la corrupción en el sector en 5 dimensiones. ¿Dónde están los problemas más graves y qué ha pasado con la corrupción en el sector? Voy a mencionar las siguientes dimensiones. Primero, el tema de los recobros, sobre todo recobros al FOSIGA, porque el escándalo vino de allí. Recuerden que era un tema de unos intermediarios donde se había enquistado la corrupción en recobros al FOSIGA. El tema de las EPS, qué corrupción hay ahí, entidades territoriales, empresas sociales del Estado e IPS, cuáles son las preocupaciones que tenemos. Y en mi opinión, sin tener todavía un análisis exhaustivo, dónde creo yo que se ha avanzado y dónde creo yo que persisten desafíos importantes. Voy a empezar con el tema de los recobros. Yo creo que la corrupción para los sistemas de recobro en el ministerio en general, yo diría que está casi erradicada por completo. Ahí se ha venido avanzando en los controles de manera muy grande. Yo creo que hoy en día esa preocupación, que fue la preocupación de la rueda de prensa del presidente en el año 2011, ya no es una preocupación en el sector. Incluso la preocupación puede ser otra por parte de algunos de los prestadores que estaban allí, que todos los controles han hecho el proceso a veces ineficiente y demorado, y eso ha tenido un aumento en el buen sentido, de los costos de transacción. Pero vuelvo y repito, los controles para el proceso de recobros, que han sido muchos, han venido mejorando. Ahí vamos a tener otra gran innovación, que yo creo que eso nos va a empezar a cambiar el sector, que es la entrada del aplicativo Mi Prescripción, donde vamos a tener un elemento que usted señalaba, Augusto, que es importante, es el elemento de transparencia. Cada médico especialista que va a prescribir un medicamento por fuera del plan de beneficios, hoy tiene que entrar a un aplicativo, explicitar las razones claras de por qué lo está prescribiendo, y esa información va a estar disponible para toda la comunidad, incluidos investigadores que la van a escudriñar y a mirar con detenimiento, porque se trata de recursos públicos, y aquí con este aplicativo estamos haciendo completamente explícito un hecho que es un hecho real en nuestro sistema de salud, y es que los médicos, en ese caso el NOPOS, son ordenadores directos del gasto. Entonces yo creo, tema de recobros, no tenemos grandes preocupaciones. Recobros, régimen contributivo, grandes preocupaciones en el tema de corrupción. Temas de EPS. Yo creo lo primero que quisiera decir es que hemos tenido una depuración muy compleja. Selva Salud, Salud Cóndor, Humana Vivir, Golden Group, Sol Salud, Caprecom y Salucop.
estas eran EPS donde había grandes cuestionamientos de corrupción y problemas. Todas fueron liquidadas, ya no existen en el sector, desterradas, y yo creo que eso nos ha permitido controlar la corrupción. La creación de las cuentas maestras del recaudo, yo creo que en esa dimensión nos ha permitido también tener mucho más controles, y yo creo que ahí también estamos tranquilos. Con el tema de las dificultades financieras, ¿qué denuncias y qué problemas tenemos todavía? Yo creo que el papel de las EPS, sobre todo el papel a la hora de definir los cobros en medio, los pagos en medio de dificultades, nos lleva a denuncias en algunos casos, que nos dicen por qué se favorece los pagos este así y por qué este no. Y tenemos sobre todo en algunas EPS denuncias todavía de corrupción que todavía nos preocupan. Vuelvo y repito, en la gestión de pagos, y todavía tenemos, el superintendente lo sabe bien, algunas preocupaciones con nombre propio. Yo no lo voy a decir aquí porque tenemos que ser responsables, pero sobre todo en el régimen subsidiado, pero todavía en el régimen contributivo tenemos preocupaciones sobre la forma como se manejan los recursos públicos de la salud por parte de algunas EPS. Pero creo que la depuración que se ha hecho y los cambios institucionales y el mismo decreto 2702 con los requisitos sobre inversión de reservas técnicas que debieron haber hecho parte del sector desde el comienzo, pero los cambios regulatorios a tener más laxitud a la hora como se invertían las reservas técnicas que se hicieron a finales de la década de los 90, yo creo que fueron nefastos aguas abajo. Entonces, en esa otra dimensión, EPS, yo creo que la depuración que hemos tenido ha sido importante, los controles también, pero persisten algunos focos, hoy en día, en mi opinión, minoritarios. Entidades territoriales. Hay dos temas que me preocupan sobre entidades territoriales con la corrupción. Uno es el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones de Salud Pública. El plan de intervenciones colectivas, que son los recursos que se giran a los municipios y departamentos para el manejo de la salud pública, esto desde las intervenciones colectivas, tienen problemas de ejecución, allí hay problemas de corrupción y hay grandes ineficiencias. Pero sobre todo me preocupa en algunos departamentos de Colombia el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones Oferta para el pago de, entre otros, medicamentos y servicios de tecnologías no poseen los departamentos. Son los temas de hemofilia que el país ha conocido con terror y demás, donde estamos trabajando con la superintendencia, con la fiscalía, con los organismos de control, pero en las entidades territoriales todavía tenemos un problema. Empresas sociales del Estado, allí también tenemos problemas de corrupción, no en todas, algunas hacen muy bien la tarea, el país es heterogéneo y complejo. Colombia decidió por razones históricas tener una interpretación bastante estricta de la autonomía hospitalaria y yo creo que eso tiene que recogerse un poco. Necesitamos más reformas como las que está tratando con problemas de implementar Bogotá, o sea, de no tener esta gran dispersión de empresas sociales del Estado. Tomamos una decisión compleja este año en el contexto de la ley 1797, la digo tomamos porque el ministerio la venía promoviendo desde hace un tiempo, de que los alcaldes y gobernadores pudieran nombrar los gerentes de las empresas sociales del Estado, porque los concursos de meritocracia, entre comillas, porque era una falsa meritocracia, se nos estaban convirtiendo en una especie de subastas de quién da más para tener unos gerentes de los hospitales. Y ahí dimos un paso en el sentido de la coherencia, de que son los responsables fiscales y políticos quienes tienen que tener también ese margen para nombrar los gerentes y trabajar articuladamente, pero sabemos que no va a resolver todos los problemas. Resumen, entidades territoriales, empresas sociales del Estado, nuestra parte descentralizada del sistema de salud, que son más problemas de la descentralización que del mismo diseño del sistema, que lo tendríamos con cualquier sistema porque allí van a tener que seguir estando las entidades territoriales y los hospitales públicos con algún tipo de responsabilidades. Aquí están los mismos desafíos que tiene el país en otras áreas, los de la educación contratada, los del agua potable, afectan también a nuestro sistema. Con las IPS es un mundo muy heterogéneo, ¿no? Donde uno tiene que ser bastante claro a la hora de no generalizar, pero yo quisiera señalar dos dificultades que tenemos, yo no las quisiera llamar corrupción, pero yo tengo la siguiente conversación que es bastante frustrante todas las semanas. Llega un gerente de un hospital público de segundo o tercer nivel, me dice, mire la cartera que tengo, 120.000 millones de pesos. Y uno comienza a mirar eso
y esa cartera es de 20, 25 mil millones de pesos. Lo que tiene ahí son cuentas viejas que no han sido descargadas, el giro directo que va por un lado y las cuentas no se descargan del otro, donde yo creo que tenemos entre todos como sector avanzar rápidamente en el saneamiento contable, porque esa es la otra cara de la moneda de la crisis financiera, ese saneamiento contable necesario. Con algunas de las IPS hemos tenido algunas denuncias de corrupción también recientes en el contexto del funcionamiento de un sistema hermano al nuestro, que es el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, donde también se han hecho evidentes algunas prácticas que tenemos que desterrar en nuestro sector, de facturas inventadas y sobrefacturación y demás. Todo esto para decirles que tenemos un sistema complejo, donde las principales preocupaciones que yo tengo de corrupción son las que tienen que ver en este momento, son las principales pero no las únicas, con el funcionamiento de la descentralización, sobre todo empresas sociales del Estado y entidades territoriales. Bueno, ministro, se nos acabó el tiempo. Quiero agradecerle mucho su participación. Podría decir unas noticas que tomé del índice. Por supuesto. Yo tomé unas notas sobre algunos de los aspectos que yo creo que valdría la pena resaltar. Accidentes de tránsito salimos bien, Daniel, en una perspectiva comparada, pero no estamos tranquilos. Yo creo que en accidentes de tránsito el país tiene un problema grande, un problema que ha surgido en los últimos años, sobre todo con la llegada de las motocicletas, como me decía el alcalde de Repelón Atlántico, que me dijo la motocicletización de mi municipio. Pues la motocicletización está teniendo un problema grave y ahí tenemos que hacer una autocrítica, si se quiere, como gobierno. Cuando el Fondo de Prevención Vial desaparece y se crea la nueva agencia, la política de prevención de accidentes de tránsito ha tenido un vacío. Y ahí hay un tema preocupante, donde nos tienen que calificar un poquito más mal. Accidentes de tránsito es una preocupación de salud pública preponderante, este año vamos a tener más de 6.000 muertes. La tasa de homicidios, que sale por otro lado como una preocupación, no salía accidente de tránsito y sí salía la tasa de homicidio. Yo quiero decir que en eso el avance del país ha sido espectacular en los últimos años. Tenemos la menor tasa de homicidios en 40 años, y yo creo que en eso hay un logro de la sociedad colombiana. Hay mucho por avanzar. La tasa de homicidios tiene que acercarse a los niveles del sur del continente. Una tasa de homicidios cercana a los 30 por 100.000 habitantes sigue siendo alta, pero Colombia yo creo que es un ejemplo para mostrarle al mundo de la disminución de la violencia homicida. Fuimos el país más violento del mundo a mediados de la década del 90 y yo creo que los avances de nuestra sociedad en ese sentido son espectaculares. Yo quisiera resaltar dentro de los indicadores uno que pasó de agache, es la disminución sustancial de la tasa de mortalidad por infección respiratoria aguda, que en nuestro país se ha disminuido casi por un múltiplo de 4 en los últimos 15, 20 años, como resultado en parte de una política pública explícita y es la introducción de la vacuna contra el neumococo. Yo creo que no se habla de eso y el país es un ejemplo para el mundo en ese sentido. Embarazo adolescente, salimos en rojo, seguimos estando, pero las cifras que yo tengo de las encuestas de calidad de vida, y creo que la que vamos a presentar en algunas semanas de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, muestran, por lo menos en los últimos 20, 25 años, un cambio importante en la tendencia. Entonces, en embarazo adolescente, que tenemos una preocupación, yo creo que el país ha venido mejorando. Quisiera volver a resaltar algo que ustedes resaltaron, que es la vacunación. Yo creo que de los puntos que mencionó Augusto Galán en el índice, uno que me preocupa sobremanera, donde el tema de gestión de riesgos, que tiene que hacer parte del MIDAS, no está funcionando, es el porcentaje tan bajo de pacientes controlados hipertensos identificados. Los estudios que se han hecho en Colombia, los ha hecho entre otros el investigador Patricio López, que hoy trabaja en Bucaramanga, que es un investigador ecuatoriano de los mejores del mundo en este sentido, muestra que eso solo es de la población identificada como hipertensa. Hay otra población no identificada como hipertensa que sigue siendo un porcentaje muy alto. Entonces, un llamado, yo creo que en este sentido es mucho lo que se puede hacer por la CPS. En esa dimensión de gestión de riesgo, yo creo que la mala calificación es merecida.
Sobre el indicador de percepción yo quisiera señalar un tema que lo señaló Augusto, pero yo creo que es importante, y es esa brecha que sigue existiendo entre dos tipos de preguntas. Vamos aquí, cojamos la primera persona que pasa por la calle y le hacemos una pregunta. ¿Usted qué opina del sistema de salud de 1 a 5? ¿Cuál creen ustedes que va a ser la calificación? Probablemente 1 o 2. Probablemente 1 o 2. Pero hagámosle otra persona. Bueno, yo quiero, no la califique el sector salud, califique su atención, su experiencia particular y específica con el sector salud. Y probablemente no va a ser 5, pero va a estar más cercana a 3 o 4. Esa brecha entre la forma como la gente califica el sistema de salud en general y califica su experiencia propia me sigue pareciendo interesante, y yo creo que es una de las dificultades no solamente del sistema de salud, de la misma democracia. Si usted le pregunta hoy a los ciudadanos colombianos sobre percepciones de seguridad, no van a tener en cuenta la disminución de la tasa de homicidios, están pensando en otra cosa. ¿Cómo cerrar esa brecha? ¿Cómo de alguna manera como sector vender mejor lo que hacemos? Porque aquí, Juan Pablo y todos, hay mucha gente que se levanta todos los días, que trabaja en condiciones difíciles de 12, 13 horas y que merece el aprecio y el encomio de la sociedad. Empezar a presentar ese trabajo de la gente que trabaja por la salud de todos, yo creo que es fundamental para ir cerrando esa brecha. Y sobre el financiamiento, pues, desafortunadamente, Augusto, nuestra conversación estuvo gravitando sobre ese tema porque es donde están los problemas más grandes. Yo solo quiero decir que comparto el diagnóstico, que lo que ustedes llaman el balance microeconómico, donde yo vi unos ceros, no sé qué significaban, pero es que ya no es ni siquiera 1 sobre 5, sino 0. El valor del índice. Muestra que tenemos un problema financiero que yo no quiero menospreciar, tenemos un problema financiero grave, tenemos un problema financiero que tenemos que resolver entre todos. Yo lo único que quise plantearle, tal vez con demasiadas palabras, es que tenemos una estrategia que tiene dos focos: resolver los problemas del pasado, esto es de las deudas y de la disminución de los patrimonios de la CPS, y recuperar hacia el futuro el equilibrio del funcionamiento del sector, que requiere volver a tener coherencia en el arreglo social. Y para eso, repito, los 4 elementos fundamentales para ir recuperando el equilibrio financiero: el MIAS, los mayores ingresos, los que están en la reforma tributaria, la política farmacéutica y la política para la incorporación de la innovación en nuestro sector. Ese es un poco el resumen. Muchas gracias a todos por la atención. Bueno, ministro, muchas gracias.